Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Si quieren tratar algún tema en específico, lo podemos hacer. Lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme en mi página. Ahí les doy los precios para que puedan agendar sus citas. Gracias por compartir mis videos, por los likes, por sus sugerencias, por sus muestras de cariño. Créanme que leo todas las sugerencias y poco a poco voy a ir trabajando en cada uno de los temas que me han sugerido y voy a hacer un video con todos esos temas. Y hoy les voy a hacer un hechizo que es buenísimo para abrir caminos durante todo el año. Pero este hechizo lo vamos a hacer durante todo el año, o sea, lo podemos hacer cualquier día de la semana dependiendo lo que nosotros deseemos trabajar. Y vamos a necesitar un cirio. Ya les hice un video de un cirio hace muchísimo tiempo en donde les expliqué para qué era, pero se los voy a volver a explicar. Nunca vayan a comprar un cirio para que se les abran los caminos y que digan, ok, yo quiero que me vaya súper bien, o para el amor, o para la salud, y prendan una vela de este tamaño. Este es un cirio. Porque va a tardar mucho tiempo en que se consuma y en que se mueva la energía. Por eso siempre es mejor trabajarlo con velas que sean pequeñas y delgaditas, o de las que son como en forma de vasito, pero no en el vaso, para que se pueda extender toda la cera, se pueda consumir lo más que se pueda. Cuando vienen en vasito, pueden meter el vasito en periódico, lo rompen con cuidado, tiran el vidrio para que le puedan escribir a las velas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya que tienen un cirio, aquí de preferencia que sea amarillo, que sea dorado o que sea naranja, porque vamos a utilizarlo para todo lo que nosotros deseamos atraer durante este nuevo año. Y como a todas las venas, le van a poner su nombre completo aquí alrededor. Como esto es muy grande, no van a tener que bajar en espiral el nombre, al menos que tengan una letra muy grande o que su nombre sea muy grande o que tengan el nombre de casada, entonces, bueno, ponen el otro abajo. Pero si no, les alcanza súper bien aquí. Si tienen un negocio, le van a poner la razón social de su negocio. Y aparte, ¿cómo se llama su negocio? Si tienen 3 negocios, pues igual lo ponen los 3, todo lo ponen en esta vela. Si tienen, por ejemplo, redes sociales, le ponen aquí cómo se llaman en cada uno. Entonces ponen YouTube, aquí en Facebook, tal, Twitter, lo que tengan, y le van poniendo cada uno. Pero primero el nombre hasta aquí. Ya que hayan puesto todo, van a ponerle esta runa. Que esta runa es una runa abre caminos. Entonces viene así, lo pasan de este lado, luego lo bajan aquí como, perdón, lo estoy poniendo al revés. Lo van a poner así y luego trazan una, que es Feju, luego trazan la otra y luego la otra la van a trazar así, como si fuera una R, que es la R de Raido, para que se muevan las cosas y el movimiento, y la otra de esta forma. Entonces, bueno, hacen la línea de este lado, esta, para acá, y ya después le van a poner saliva. Entonces la van a trazar, por ejemplo, la pongo aquí, sería así, luego la ponen de este lado, así, luego de este lado, y luego van a hacerla así como la R y la bajan de este lado, y luego la otra y la ponen de este lado. Si ustedes escribieron pocas cosas, entonces la ponen mucho más arriba. Si no, la ponen abajo. Por eso va a ser lo último que ustedes van a grabar en la vela. Y ya después le ponen saliva a su dedo, saliva a su nombre, a todo lo que escribieron y saliva a la runa. Recuerden que para activar esa energía le van a dar aliento. No le van a soplar así, le van a dar aliento así. Bueno, ahorita aquí me salió chueca porque no estaba yo viéndola, pero lo estaba haciendo ustedes. Pero sí es importante que lo hagan, que vea hacia, o sea, que sea pegadito a la otra. Esta no está bien, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lo hagan, háganlo viendo hacia el frente, obviamente. Les digo yo porque la hice así y no estaba yo viendo. Pero que les quede parejita, ahí, tanto de este lado como la línea de este lado, y que queden juntas. Igual la de aquí me quedó chueca igual porque no la estaba viendo, pero traten de que quede lo más parejita y lo más derechita, porque son líneas rectas aunque estén en diferente posición.
Y ya después a esta vela, en la parte de atrás, en donde ya después, si ya escribieron todo aquí, lo que les haya quedado de este pedazo, ¿qué quedaría detrás de la runa? Van a poner en lo que ustedes quieren que se les abran los caminos. En el negocio, en los proyectos, metas, viajes, en todo lo que ustedes quieran. No pidan nada para nadie más porque esta es una vela para ustedes. Es para abrir caminos, pero personal. Ya que le hayan puesto todo, le ponen saliva, le ponen igual saliva a todo y la van a encender. Antes de encenderla, le van a poner sus manos y la van a ir pasando así. La van a hacer 7 veces, cargándola con su energía, visualizando todo lo que desean y van a visualizar que este año va a estar lleno de logros, de metas, de fuerza, de confianza, de dinero, de éxito, de fortuna, de todas las cosas que ustedes desean. Ya que la hayan, ahora sí que empapado con su energía, que la hayan hecho así, entonces ya la van a encender. Recuerden que nunca la calientan de abajo si la van a poner en un caldero o en un plato. Si la ponen en un caldero, que el caldero sea un poquito grande, porque si no, se les va a empezar a hacer como un batidillo nada más, va a empezar a bajar la cera y después les va a costar trabajo sacarla o no se va a consumir por completo. Entonces, si es un caldero, que sea un caldero grande o si no, que sea en un plato, como yo la tengo del otro lado. La van a encender. Cuando ustedes la vayan a encender, van a visualizar esa luz de este nuevo año que va a alumbrar todo este año, toda esta rueda del año. Van a tener los caminos abiertos y esa luz los va a guiar para lograr cada una de las cosas que ustedes desean. Se conectan con la energía de Dijin, de las salamandras y visualizan esa luz, ese éxito, esa prosperidad, esa fuerza para poder lograr cada una de las cosas que ustedes desean. Fíjense bien, que quede bien, bien prendida. Y luego van a tener velas de diferentes colores. Puede ser una rosa, un azul. Este es azul, pero como estaba con unas verdes, pues se manchó. Pero es azul clarito. Una verde, una dorada, una morada, una naranja y una café. Si no encuentran en donde están ustedes de estos colores, entonces van a ocupar blancas. O pueden suplir alguna dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar. A cada una igual le van a poner su nombre completo aquí alrededor. Y dependiendo del tema que ustedes quieran trabajar, entonces van a cargar esta vela, ya cuando lo vayan a hacer con alguna intención, la van a cargar con esta luz que ustedes encendieron y entonces la van a prender. Que te termina esta vela y luego quieren prender otra vela porque van a hacer una vela para el dinero. Ok, entonces agarran la vela que es para el dinero, le vuelven a poner su nombre completo, la prenden con esta misma, con este mismo fuego y visualizan todo lo que ustedes desean, porque este cirio ya tiene una carga de energía diferente. Y ya de esta misma flama podemos encender todas las velas que queramos durante todo este año. Y así vámonos prendiendo. Cuando ya prendamos nuestra vela, lo vamos a apagar. Recuerden que nunca hay que soplar. Siempre hay que apagarlo o con algo de metal, que podría ser así, o con una de las velas. Lo apagamos, damos gracias. Visualizamos cómo esa energía, aunque ya no esté encendida la vela, sigue encendida astralmente para lograr lo que nosotros deseamos. Y de esta misma vela podemos hacer muchísimas. Cuando ya se vaya a terminar el cirio, que ya quede poquito, compran otro cirio y lo pueden cargar con esta luz. Si ustedes sienten que este cirio fue así como súper poderoso y les fue excelente, y dicen, ay, no quiero que se acabe mi cirio porque con la energía que lo hice estaba increíble, entonces vuelven a prender otro cirio antes de que se acabe. Si no, confíen en ustedes, en que cada vez van a tener una energía mucho mejor y que las cosas cada vez se van a ir moviendo mucho mejor. Se termina este cirio, ya cuando hayan prendido estas velas, por ejemplo, prenden varias, entonces ya lo último que queda, ya queda poquitito, prendieron algunas velas, bueno, ya dejan que se consuma por completo, si es ya muy poquito, y encienden otro nuevo cirio, dependiendo lo que ustedes quieran trabajar. Puede ser un cirio morado, un cirio rojo, un cirio blanco, un cirio azul, dependiendo de lo que ustedes quieran. Van a cargar sus velas. Pueden tener, por ejemplo, uno que digan, ok, yo voy a tener uno que sea morado para transmutar toda la energía, y en ese cirio morado yo voy a prender velas moradas, negras, rojas y blancas. O en el amarillo nada más voy a prender solamente para el éxito de los colores del sol. Entonces pueden agarrar, por ejemplo, estas dos y otra amarilla. Entonces la prenden eso. Que yo quiero una vela de color negro porque siento que por ahí alguien me está haciendo algo, ok. En la vela negra para trabajar también como para romper diferentes energías negativas. Dependiendo del tema que ustedes quieran trabajar, preparen su cirio. Pero si es para abrir caminos, pueden hacer les va a funcionar súper bien y de ahí vayan cargando sus velas.
No le compartan esta luz a las demás personas, no porque sean egoístas ni nada, pero estas son sus peticiones. No hay que digan, ay, déjame cargar ahí en tu vela, por favor, mi vela, que yo veo que a ti te va muy bien, y que tú digas, ok, pues ahí hazte tu vela, yo te dejo aquí que vengas a prenderla. No, porque es su energía, y cuando alguien viene, a lo mejor, aunque sea una buena persona y alguien que nosotros amamos mucho y viene a prenderle aquí, va a estar moviendo su energía con lo que nosotros ya pedimos aquí. Y puede ser que este cirio ya no tenga la misma fuerza y que cuando nosotros queramos prender una vela en este cirio, se traben las cosas y se bloqueen los caminos. Entonces, hagan todo de forma personal. Entonces, preparen sus velas, hagan su cirio, déjenme abajo sus comentarios, les va a ir súper bien. Confíen en ustedes y este año puede ser un gran año. Y recuerden siempre que pueden hacer de un año ordinario, un día ordinario, un año o un día o unas horas, unos minutos extraordinarios. Sáquenle el mayor provecho a la magia, a conectarse con la naturaleza, con sus guías, con sus seres de luz, y van a ver que este año van a poder lograr todas las cosas que ustedes desean, pero trabajen mucho en la confianza en ustedes mismos. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.